Excelente día, curanderos. Nos encontramos el día de hoy, pues, entrevistando a dos personas que están llevando un proyecto en general, lo que son las bodegas Valles Villalpando. Tenemos a la doctora Isaela y al ingeniero Víctor Valles. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues prácticamente ahorita es que la gente también sepa de que ustedes pues llevan haciendo un proyecto a la par de todo lo que hacen, ¿verdad? Porque hacen muchas cosas, pero lo que es una vinícola, ¿no? Están generando una marca de un vino. ¿Qué los llevó de dónde nace ese sueño? Bueno, empezamos nosotros a soñar con esto desde la maestría, la hicimos en Baja California, en Ensenada, Baja California. De la uva, ¿no? Sí, realmente nosotros empezamos a tomar vino y nos aficionamos al vino, nos encantó como el ambiente y toda la cultura que está alrededor de esto, todos los festivales, la música, pues esto es un todo, no es una forma de vida al final. Y bueno, nosotros nos fuimos a estudiar el doctorado a Europa, y estando en Europa estudiando el doctorado, hicimos muchos viajes, ¿no? Alrededor de Europa, a Italia, a España, estuvimos por allí en Polonia, en Francia, por supuesto, y siempre eran pues viñedos, vinícolas, vino, estilos de vino, y pues nos aficionamos, ¿no? Realmente empezamos a tomar vino, a degustarlo, ¿verdad? A buscar estilos de vino. Y cuando terminamos el doctorado, que regresamos aquí a Parral, alguna vez estando en Andalucía, me decía Víctor, es que mira, todo esto que está aquí está igual que mi tierra, ¿no? O sea, realmente pues es desértico, no son piedras, está seco, está árido, y están todos los viñedos hermosos, están los olivares. Dice, esto se podría hacer en Parral. Entonces, cuando regresamos del doctorado de Europa, compramos su tierra. De hecho, nosotros pues realmente no tenemos ese perfil de agronomía. Yo soy química, él es físico, así que pues compramos la tierra y aprender desde cómo trabajarla. Y ha sido pues un proceso interesante. De hecho, hicimos una maestría en viticultura y enología que terminamos en España. Y bueno, con estos perfiles nosotros que tenemos, ¿no? de químico, de ciencia, pues realmente no nos ha resultado pues tan difícil, ¿no? Estar trabajando, porque en realidad el vino pues es mucha química y mucho arte, ¿no? Y mucha pasión. Mucha paciencia y pasión. Por hacerlo, así que pues realmente así empezamos. Compramos el viñedo, empezamos a vinificar en pequeños lotes, y tenemos ya 14 años haciendo esto. Realmente, bueno, nuestros otros trabajos, nuestras otras ocupaciones, pues nos han frenado un poco, pero hemos seguido vinificando, pero no en tanta escala como este año. Ya en agosto empezamos con un par de toneladas de uva, de Merlot, junto con otras que tenemos ahí en nuestro viñedo. Y pues tenemos una producción mucho más grande que la que estamos ahorita comercializando. Para la gente que no ubica lo que es el nombre de Merlot, ¿qué tipos de uva llega a ver y cuál es la que se les está dando mejor a ustedes? Sí, bueno, Merlot es el nombre de la variedad de la uva, así como hay variedades, por ejemplo, de manzanas, que hay manzana Dala, Golden, Red Delicious, que es lo más común, ¿verdad? Que conocemos cuando vamos al supermercado. Las diferenciamos por el color principalmente, y luego por los aromas, por el sabor, la cantidad de azúcar, la acidez. Igual así hay variedades de uva, Merlot, Cabernet Sauvignon, que son las más populares, las más reconocidas, ¿verdad? Carmenere, Malbec, y así hay, pues no sé, quizá comercialmente que se produce en el mundo alrededor de 100 o 200. Pero las más comerciales, esas son las más comunes, las más utilizadas, pero dentro de la especie de vitis vinífera, que es la vid europea, la que se utiliza para hacer vino, hay quizá un par de miles de variedades. Entonces, pues, las más comerciales son 100, y las que hay prácticamente en todas las zonas vitivinícolas del mundo quizás sean unas 20. Comentas que son europeas. ¿Hay alguna vid nativa de América? Sí, hay algunas especies de vid del continente americano. Algunos de los nombres son Vitis labrusca, por ejemplo, que esas
sí dan uvas y por ejemplo, hay una variedad que se llama Concord, que de hecho es la que sabe lo que nos imaginamos cuando el sabor que recordamos y que asociamos con la mermelada de uva o el jugo de uva, que es el verdadero sabor de uva, ¿no? Porque las uvas que compramos en el supermercado a veces que comemos no saben a ese, al sabor de uva de las mermeladas y los jugos. Sí hay esas, pero ese mismo sabor que es tan característico de uva no da un sabor tan interesante a la hora de hacerlo, de transformar las uvas en vino. Ahí, al momento de ese proceso de transformación, ¿qué es lo que lleva él? ¿Qué pasos son los que ustedes han llevado para hacer un vino? Bueno, ya para la elaboración es un proceso completamente natural, microbiológico, súper interesante. Las uvas tienen azúcar y a la hora de llegar a la bodega, las machaca uno para que liberen el jugo, agrega levadura, una levadura que es un microorganismo como la levadura que utilizamos para hacer pan. Entonces esa levadura lleva a cabo el proceso que conocemos como fermentación, convierte el azúcar en alcohol. Y pues, ahí está toda la ¿Ese proceso cuánto tiempo lleva? Pues dependiendo de la temperatura y las condiciones puede llevar desde una semana a 2 semanas más o menos en que se convierte toda el azúcar del jugo en alcohol. En el caso de los vinos, pues el proceso requiere un poquito más de tiempo porque en el momento en que termina la fermentación todavía el producto está un poco turbio, necesita un tiempo para sedimentarse, para clarificarse, entonces ya de procesar las uvas hasta que esté el vino embotellado y listo puede llevar desde 8 meses hasta más tiempo en caso de que el vino lleve un poco de añejamiento, que llevan a veces meses o años de añejamiento incluso. ¿El añejamiento mínimo cuánto tiempo llega a ser? Pues al menos se le deja 6 meses en barrica. Pero sí, de hecho no todos los vinos llevan barrica. Se puede sacar un vino joven. De hecho hay un estilo ahí, por ahí en Francia, ¿verdad? Que cosechan en agosto, septiembre normalmente y para diciembre lo sacan para las fiestas navideñas. Pero es un vino que está diseñado para tomarse pronto, que es muy fresco, tiene muchos aromas a frutas, es muy refrescante. Sin embargo, los vinos que nosotros queremos, nosotros cuando hacemos un vino lo diseñamos antes, ¿no? Y en base a nuestro diseño lo que queremos producir es incluso cómo cosechamos la uva. Si nosotros queremos un vino que se va a estar 3 años, 6 años en barrica, pues entonces cosechamos a lo mejor una uva que tenga ya mucho más color, o sea que esté más madura, y hacemos maceraciones largas y la dejamos mucho tiempo que extraiga color porque va a ir perdiendo el color conforme va pasando el tiempo. Entonces, realmente, pues a lo mejor va a estar óptimo cuando nosotros decimos que lo vamos a sacar al mercado. A lo mejor si lo sacamos antes no está en buenas condiciones. De hecho, nosotros a todos nuestros clientes les decimos, si compras un vino en el mercado, tómatelo pues en los siguientes un mes cuando mucho, porque cuando sacamos los vinos al mercado es en su momento óptimo de tomárselo. Normalmente aquí en México no compramos vinos para consumirse en 1 año o en 3 años, a diferencia de Francia, por ejemplo. No, y en una de tus catas, ese consejo me gustó mucho porque comúnmente compramos botellas y ahí las guardamos, ¿no? Pensando a lo mejor que se va a seguir añejando pues en casa, pero creo que ya el proceso ya no va por ahí, ¿no? Sí sigue ocurriendo el proceso que sería añejamiento, ¿verdad? Sí sigue evolucionando dentro de la botella, pero no necesariamente para mejorar. No en óptimas condiciones. Sí, porque difícilmente vamos a tener las condiciones óptimas que se recomiendan, que es una temperatura alrededor de los 15 grados y que no varíe mucho, se fija todo el año, cierto nivel de humedad relativa, sin vibraciones, sin luz. Realmente los guardamos cerca de la cocina, ¿no? La cocina no temperatura o baja temperatura, entonces eso no es lo ideal. Entonces, el tener el vino guardándolo fuera de las condiciones óptimas va a hacer que evolucione, que avance un poco más rápido su añejamiento. Entonces, si el productor lo sacó al mercado cuando ya consideraba que estaba en su punto óptimo, nosotros lo guardamos 5 años más, lo más probable es que se deteriore un poco. Las vibraciones, ¿en qué afectan? Ahorita que comentabas ese punto, nunca había escuchado referente a eso. Pues a mí todavía me queda muy clara la ciencia detrás de la vibración, pero incluso una recomendación, si pediste una caja de vino en línea y te llega por paquetería, no la abras al día siguiente, déjalo reposar
al menos una semana para que se asiente. No entiendo Sí, o sea, cuál es la es un química. concepto nuevo para Sí, mí, sí, ¿no? pero sí es, me toca escucharlo varias veces, pero Sí, los puristas del vino siempre lo mencionan, ¿no? Vamos a dejarlo descansar una semana y luego ya lo abrimos. Pero la realidad es que nosotros como científicos siempre le buscamos, ¿no? El porqué de las cosas. Y el otro día estuvimos platicando sobre eso. Le digo, yo todavía pudiera ser que si trae sedimentos, por ejemplo, en los vinos que ya son muy viejos, siempre hay sedimentos. Hay cristales de ácido tartárico y hay partículas de color. Entonces, si lo estuviste agitando mucho o trasladando de un lado a otro, pues esas partículas claro que se van a flotar y eventualmente van a sedimentar. Entonces, a la hora de servir, pues va a estar más cristalino. Pero si pues, realmente no tiene nada, o sea, dentro de la química y la física que pudiera haber, pues no le encontramos otra explicación. Pero también es como los consejos de la abuelita, ¿no? Sí. Le hacemos caso, nos ponen la chamarra, nos la ponemos. daño lo que hace. Sí. Mejor esperar a que repose. Y comentabas ahorita de diseñar un vino. Digo, a veces uno palpa sabores más amaderados, más afrutados. ¿Cómo diseñan un vino? Bueno, nosotros, por ejemplo, el Merlot que tenemos ahorita, dijimos, vamos a hacer un vino que tenga 6 meses de guarda, vamos a dejarlo un poquitín nada más en botella, mientras se comercializa, pero queremos sacarlo pronto al mercado, porque queremos que pues, la gente nos conozca, y si hacemos un vino que lo vamos a sacar en 2 años, pues ya vamos a tener detenido, ¿no? la producción. Entonces, pero es una línea que va diseñada para eso, ¿verdad? A lo mejor es un vino que es muy fácil de tomar, no tiene tanto tanino, que es la astringencia, lo que sentimos así como seco cuando no lo tomamos, y va para pues cierto mercado y ciertas comidas, ¿no? Acompañado con ciertas comidas. Pero si, por ejemplo, tenemos una línea que se llama Troya, esta línea sí tiene mucho más tiempo de guarda, y entonces decimos, bueno, la vamos a sacar dentro de 1 año, 2 años, entonces dejamos un poquito más de tiempo de extracción de color, más tanino, para que en 1 año o 2 esté listo. De hecho, el mercado del vino también pues se va moviendo, ¿no? Y los productores de vino vamos monitoreando, ¿no? ¿A quién le gusta a nuestra cliente? Porque al final de cuentas pues es un negocio, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita la tendencia son vinos no tan reposados, no tan amaderados, vinos más frescos, más fáciles de tomar. Y pues también eso quisimos un poquito llegarle pues a todo el gusto de la gente, sobre todo los que apenas van empezando con esto, ¿no? Que dicen, híjole, es que es muy difícil de tomar. Nosotros siempre recomendamos acompáñalo con comida, es mucho más fácil tomar cuando estás con algún bocadillo. Asegúrate de que el bocadillo se lleve bien con tu vino y te va a saber más rico el bocadillo y más rico el vino. Ahí dentro de la cultura popular de que vino tinto con tal alimento, vino blanco con tal alimento, en una de las catas que viste mencionaste algo interesante respecto a eso. ¿Qué nos comentas? Sí, bueno, realmente no hay reglas establecidas. Yo lo que les recomiendo es, si tú tienes un vino suave, sutil, acompáñalo con una comida suave, sutil. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un pescado que no tiene muchas especias, que está muy, muy suave, a lo mejor tiene una cremita pero muy ligera, pues se va a llevar muy bien con un vino blanco, que también es suave, que es un poquito ácido y que te va a ayudar la acidez con la grasita de la salsa, entonces te va a saber mucho más rico. Si tú tienes una carne que a veces lo que le ponen tuétano, ¿no? A lo mejor un corte, no sé, un New York, ¿no? Que luego tiene su grasita, le ponen el tuétano, entonces necesitas un vino que tenga mucho más cuerpo porque tu comida tiene más sabores, y necesitas el tanino que te esté como limpiando, ¿no? El tanino lo podemos sentir la sequedad en la boca, pero cuando estamos comiendo cosas grasosas se lleva como toda esa grasa, y a la hora de empezar con el nuevo bocado lo sientes como si fuera el primero, ¿no? Normalmente cuando nosotros estamos comiendo, el primer bocado sabe muy rico, ¿no? A mí me pasa con la nieve, por ejemplo. A mí me encanta una nieve de natas que hace Martín,
ya le hice el comercial. Y el primer bocado me sabe súper rico, y el segundo ya no tanto, ¿no? Porque se satura la lengua y esa, pues ya no, como que no tienes esa percepción. En cambio, si yo tengo ahí una copita de vino que se lleva perfectamente también con la nieve, pues le tomas al vino, sigues con otro bocado y te sabe como la primera vez, ¿no? Y el vino también te sabe más rico porque se van equilibrando los sabores. De buscar el equilibrio. Comentabas ahorita más que nada también algo de condimentos. ¿El vino se condimenta, se contamina, se llega a hacer alguna mezcla especial o es solamente uva? Pues nosotros solamente trabajamos con uva, no ponemos nada más. Todos esos aromas especiados o aromas que pudiéramos encontrar aparte de la uva, se la dan las levaduras. Nosotros cuando hacemos el vino usamos levaduras comerciales, hay catálogos de levaduras que en el catálogo viene qué tipos de aromas vas a tener si usas esa levadura. Entonces los catálogos son gruesos, vienen cientos de familias de levaduras y dicen, bueno, ¿qué quieres fermentar? Bueno, uva blanca. Para uva blanca tenemos estas familias de levaduras. Esta familia te da un perfil, por ejemplo, de notas a frutas tropicales, o estas te dan un perfil, no sé, a lo mejor un poquito a especias, o no te dan ningún perfil. Si tú tienes una uva que ya de por sí es muy aromática, como tipo la moscatel, pues a lo mejor no quieres que te transforme ese aroma porque ya lo tienes en la uva. Entonces, pues puedes escoger una levadura que sea neutra y que no te altere esos aromas. Entonces, eso también nosotros lo podemos diseñar. Yo quiero un vino con este perfil aromático, entonces desde la levadura que voy a seleccionar una que me dé estos aromas en específico. Qué interesante. Eso es por la parte de la fermentación de la levadura, pero también en la parte del añejamiento. Si decide uno que el añejamiento se lleve a cabo en contacto con madera, ya sea en barrica o utilizando algún otro tipo de contenedor, ¿verdad? Si tiene madera de roble francés, le da cierto tipo de aromas. Por ejemplo, el roble francés tiende a dar aromas como a especias y sobre todo más sutiles. Si utilizan un roble americano, son aromas como a coco, vainilla, pero más intensos. Además de que cambia el perfil del tipo de aromas que le aportan al vino y además la intensidad. Entonces, todo el punto de maduración de la uva al momento de la cosecha, el tipo de levadura con el que la voy a fermentar y el tipo de barrica o de procesamiento final antes de embotellar. Si no es en barrica, ¿dónde más puede guardarse en el proceso de maduración? Muchas bodegas utilizan tanques de acero inoxidable, que hasta antes de los 80s era muy común utilizar recipientes de concreto o cisternas o como piletas que había en algunas bodegas antiguas de Europa. Siguen teniendo las piletas de concreto y ahí lo almacenaban. Después por ahí en los 80s se tuvo la revolución se le decían los enólogos voladores de Australia, que se formaron académicamente en Australia y volaban por todo el mundo asesorando bodegas, y fueron los que promovieron la tecnificación de muchos procesos en la elaboración del vino, la introducción del acero inoxidable, y ahora ya está volviendo de vuelta el concreto. Ahora ya puede uno conseguir recipientes de concreto para añejar el vino, le da mejor control de la temperatura y las otras características. Madera, concreto, acero inoxidable, polietileno, hay polímeros plásticos que también son muy de grado alimenticio, que se adaptan perfectamente para el almacenamiento del vino. Y en cuanto al piso, ¿qué características tiene? O sea, ahorita comentaban de que características del terreno se parecen a las de Parral, pero ya que empezaron ustedes, ¿con qué se toparon? O sea, ahí con el suelo. El suelo. La vid en general, en términos muy generales, le gustan los suelos que no sean demasiado fértiles y que drene bien el agua, que no acumule demasiada agua. Sí, ese sería como en términos muy generales. Los suelos de aquí del estado de Chihuahua en general creo que se adaptan bien. Hay ya algunos viñedos en prácticamente todas las regiones del estado. Inclusive en Samalayuca. Sí, Samalayuca, que de hecho, tiene parece como que están en la playa, ¿no? Parece como que están en la playa. Tipo allá en California. Sí. Sí, entonces, igual, si uno tiene un suelo muy arenoso, quizás va a requerir hacer riegos más frecuentes.
menor cantidad de agua, si en un suelo más arcilloso que retiene mucha humedad, pues es necesario hacer pocos riegos más pesados, de mayor cantidad de agua y más espaciados uno de otro, pero en general pues se adaptan a muchas condiciones del suelo. Y de ahí, por ejemplo, entra la pregunta de la vida americana. Las especies de vida americana se utilizan mucho como portainjerto o patrón. Se utiliza la planta, las raíces de la vida americana, que están adaptadas a los suelos del continente americano, a las plagas principalmente del continente americano, y se injertan ramas, yemas con rama, de la vida europea. Entonces las raíces están bien adaptadas al suelo, pero el fruto es el fruto de las características que deseamos, que el mercado pide para hacer la elaboración de vinos. ¿En esas especies híbridas cambia algo el sabor de la uva? En realidad no, porque no hay una hibridación, es nomás un injerto en el que se juntan los sistemas vasculares de las plantas, se conectan, pero no hay hibridación. Sí hay algunas plantas que han hecho híbridas, en las que sí cambian las características, sí hay polinización, reproducción sexual, pero en este caso es solamente se utilizan básicamente las raíces. La alimentación, por decirlo así. Las raíces absorben agua y nutrientes del suelo y el punto del injerto se lo transmiten a la parte aérea de la planta. En cuanto al agua, riego y lluvia, ¿qué es lo que ustedes han visto mejor en su viñedo? Aquí en Chihuahua, prácticamente en todo el estado, yo creo que en todo el país es indispensable regar, salvo unas regiones de Baja California, que sí tienen viñedos de temporada. Aquí es mucha la evapotranspiración, mucha la cantidad de calor y el agua, la humedad que pierde la planta, pues sí es necesario regarlos, ¿no? Y pues ya se requiere el agua como toda planta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el vino blanco y el vino tinto? ¿Es la especie de uva o por qué es la...? Sí, bueno, prácticamente de todas las uvas se puede hacer vino blanco. Ah, qué interesante. Pero el tinto nomás de las uvas moradas, porque la gran mayoría de las uvas tienen la pulpa y el jugo sin color. Entonces, si nosotros exprimimos las uvas, vamos a tener un jugo transparente, blanco, lo fermentamos con levadura y se transforma en vino blanco. Si lo que queremos hacer es vino rosado o tinto, tenemos que dejar las pieles en contacto con el jugo durante el proceso de fermentación, que sería la maceración que yo mencionaba esa. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo dejemos las pieles en contacto con el jugo, es la cantidad de color que le vamos a transmitir al jugo. Si lo dejamos, por decir, de 4 a 8 o 10 horas, va a ser un vino con muy poco color, pues es un vino rosado. Si lo dejamos 2 semanas o 3, pues casi todo el color de las pieles se va a pasar al jugo, entonces vamos a tener un vino tinto. Ahorita que comentabas de la maceración larga, ¿es ese proceso principalmente? Sí, el dejarlo por corto tiempo o mucho tiempo para extraer el color, pero también la parte de tanino, que es lo que le digo que nos hace sentir la boca así como seca, que la sacamos de las semillas. De hecho, nosotros lo que hacemos cuando nos llega la uva es usamos un equipo que se llama despalilladora estrujadora, que lo que hace la máquina es va quitando todas las bayas del raquis. El raquis lo avienta por un lado, las bayas pasan como por una tolva que tiene unos pequeños agujeros y un par de rodillos como las lavadoras viejas, no sé si recuerda que tenían así como rodillos para secar. Bueno, estos rodillos no son planos, tienen así como unas costillitas, pero pasan por ahí y medio los apachurra. No queremos realmente que no los expriman y que vaya a dañar la piel, sino nada más que la reviente. Entonces llega reventada hacia los tanques, de ahí pasan a los tanques y la dejamos en contacto con las pieles y las semillas por el tiempo que vayamos a hacer la maceración, y nosotros, bueno, vamos monitoreando, ¿no? De hecho, todos los días vamos y como el proceso de fermentación, bueno, nosotros hacemos la fermentación junto con la maceración. Entonces, la fermentación produce gas que empuja todas las pieles hacia arriba, que nosotros le llamamos sombrero, y hace todas las pieles se van hacia arriba, y nosotros todos los días, un par de veces al día, vamos y lo empujamos para abajo, como regando el vino, o sea, sacándolo por abajo y rociándolo, o usamos un pisón que es especial para eso, la empujamos manualmente.
se vuelven a incorporar al líquido y van soltando ese color y la astringencia. Las pepitas se quedan abajo, las semillas, y también va soltando algo de tanino. Por eso es importante también cuando cosechamos que la semilla ya vaya muy madura, muy café. De hecho, cuando hacemos cata de uvas antes de cosechar, estamos monitoreando eso, que la semilla cuando la masticamos sepa a madera. Entonces nos va a dar un tanino mucho más suave que si las cosechamos cuando la pepita está verde, que es un tanino muy fuerte, ¿no? Muy amargo. Y ya cuando terminamos ese proceso de fermentación y maceración, lo que hacemos es retiramos las cáscaras y las semillas prensando. Bueno, de hecho, se escurre primero, que es el vino de primera calidad, o vino flor, que le decimos, y pasa todo lo que queda de orujos y pepitas, o las cáscaras y las pepitas, se van a la prensa y sacamos el vino de prensa. Ese vino de prensa es mucho más tánico porque si se apachurran más las cáscaras, y ese vino a veces se decide o no meterlo junto con el vino flor si es que le aporta algo de sabor, y si no se queda aparte, ¿no? ¿El vino flor qué es? Es el vino que escurre del tanque. Entonces cuando ya está listo, nosotros abrimos la llave y empieza a escurrir el vino, y se queda toda la cáscara y la semilla prácticamente en el fondo del tanque, pero le queda todavía mucho vino a esa, pueden ser hasta 200 litros, ¿no? Entonces eso todo se va a la prensa, se escurre, entonces hay un prensado. Nosotros usamos, como nuestra vinícola es pequeñita, usamos máquinas pequeñas que realmente no dañan tanto el vino, entonces no hacen tanta presión, no obtenemos tanto jugo de lo que queda, pero es mucho más suave el vino de prensa que lo que pudiera salir con una prensa que presiona mucho más. Entonces ese vino se queda aparte, y luego ya decidimos si lo metemos a la producción o hacemos otra cosa con él. A veces lo dejamos un poco en un proceso oxidativo y hacemos un tipo porto, que por ahí las personas que nos han visitado en la cata han degustado ese tipo porto, que lleva un proceso de 5 años de oxidación muy controlada, y lleva un poco más de alcohol, se encabeza, ¿no? Usamos un poco más de alcohol, un poco más de azúcar, y entonces queda dulce de postre, muy rico, y toma notas más bien como a nueces, aceitunas. Entonces es un perfil aromático muy diferente a lo que tenemos cuando hacemos el vino, ¿no? Entonces esa es otra técnica que usamos para vinificar. Y ahí, por ejemplo, que en este camino de 15 años, ¿qué aprendizaje han tenido de alguna anécdota negativa? Algo que pues, híjoles, aquí como que fue un trastapié, un fracaso, pero pues lo superamos. ¿Qué recuerdan? ¿Cuál de todas? Bueno, nosotros como científicos siempre hacemos muchos experimentos, entonces hay experimentos que nos funcionan muy bien, hay otros que nos funcionan muy mal, ¿verdad? Hemos tenido experimentos así en pequeños garrafones que se van a vinagre, y hay algunos que no han salido tan mal, ¿verdad? Como de oxidación muy controlada. Yo creo que lo que más hemos aprendido es en el viñedo, ¿no? Hemos tenido problemas con los fríos, con las heladas tempranas y tardías. De hecho, este año prácticamente cambiamos la mitad de nuestras plantas del viñedo, porque o algunos años, ¿no? Se nos helaban y rebrotaban. Entonces ha sido como que un aprendizaje constante, ¿no? Y de hecho compramos las mismas variedades pero otros clones. Entonces vamos a ver si los clones nuevos son más resistentes al frío, y vamos a usar también otras técnicas de viticultura, ¿verdad? Para ir haciendo que la madera madure mucho más, dejarle más tiempo de maduración para ver si es mucho más resistente, ¿no? Al frío, a las heladas, sobre todo las tempranas, ¿no? Que de repente no está todavía lista la madera y pues se nos abre, ¿verdad? Se nos abre completamente el tronco, ¿no? Yo le digo, ay, ya le vi el hueso, ¿no? Que es realmente como que la parte central. Sí, Sí.
se abre y pues ya no se muere la planta, ¿no? Entonces, pues sí, hemos estado en el transcurso de todos estos años también en viñedo y experimentando, porque yo tengo en mi trabajo un viñedo experimental, entonces he estado experimentando con diferentes técnicas de riego, de nutrición, inclusive raleos de hojas, de despuntes, entonces pues todo eso nos ha ido enseñando, ¿no? Más o menos por dónde irnos, así que bueno, este año empezamos con otras variedades, con otros clones, mismas variedades, y pues esperemos que nos vaya muy bien, ¿no? Ya dicen que siempre las personas necias terminan obteniendo lo que están buscando, ¿no? Y creemos que sí. ¿Y ahí en qué momento ustedes dijeron, vamos bien dentro de este tiempo recorrido? Pues ahora con este vino, ¿no? Sí, en realidad, por mucha ejemplo, satisfacción. además bueno, hemos tenido algunos años en los que hicimos lotes pequeños de vino con uvas de nuestro viñedo y que la gente nos empezó a hacer buenos comentarios. ¿Sí? Porque lo prueba uno y dice, pues creo que sí me quedó bien, pero no estoy seguro. A veces es uno muy... Sí, el gusto es muy subjetivo. Sí, y es uno muy crítico de su propio trabajo. Pero luego cuando algunas personas dicen, oye, me gustó tu vino, quizá no estuvo tan mal. Y luego en 2015 hicimos un lote de sidra de manzana, y también empezó a gustar y así como que, bueno, parece que vamos por un buen camino. Y ahora este año, con el vino que hicimos ahora en 2024, también la gente que lo ha probado nos ha hecho unos buenos comentarios, entonces pues creemos que sí, Pues, yo he probado Troya, he probado la sidra, la verdad es que pues, son bebidas que le gustan al paladar, que uno se queda con el gusto de decir, pues voy a tener ahí otra botellita para otra comida, otra reunión. Son vinos agradables. La sidra, pues también me gustó que hagan una sidra sin alcohol, ¿no? Que siempre también tuvimos en una ocasión. La sidra, ¿qué complejidad les ha llevado? Ese fue otro camino, ¿no? Me imagino. Sí, es otro camino. En el caso de la sidra, nosotros no producimos la manzana, entonces nos ahorramos todos los problemas de la parte agrícola. Aquí en la región de Bogotá se produce manzana de muy buena calidad, entonces en ese caso lo que se hace es moler la manzana y exprimirla para obtener el jugo, y el jugo es el que se fermenta. Entonces se hace una especie de vino blanco de manzana, y al momento de embotellar se añade un poco más de levadura, azúcar, se coloca una corcholata en la botella, botellas que se pueden llevar corcholata, y ese azúcar que añadimos se vuelve a fermentar, y como está la corcholata, el dióxido de carbono que produce la fermentación se queda atrapado y es el que forma las burbujas. Es el mismo proceso con el que se hace la champaña. Ahí, por ejemplo, la sidra caduca, la sidra se puede guardar, o es la misma recomendación de que se tome cuando se compra. Pues el caso de los vinos blancos y el caso de la sidra también es el mismo. Tiene uno que tener durante el proceso más cuidado con la oxidación. Pasa lo mismo con la fruta. Si partimos un plátano o una manzana, pues esta parte está muy clarito y pasa unos minutos a veces y empezamos a ver que se oscurece. Entonces pasa lo mismo con el jugo. Si nosotros durante el proceso no cuidamos el contacto del jugo con el aire, se va a oxidar y puede llegar a estar no más amarillito el jugo, sino más de café. Y ya normalmente uno espera que una sidra sea con un café o un vino blanco, tiene que ser amarillo, baja, cristalino. Entonces es una de las cosas que hay que cuidar. Ya una vez que está embotellada la sidra, que con este método que hacemos nosotros de segunda fermentación en botella, las levaduras que hacen la segunda fermentación se mueren ya una vez que se termine el azúcar, que la consumen toda, y se van al fondo de la botella. En el caso, por ejemplo, de las champañas, que también hacen este proceso, las dejan, creo que son 6 meses el que menos, y algunos llegan a dejar hasta 6 años. Las levaduras ahí en el fondo de la botella en contacto con el vino. Es parte del proceso que ellos desean porque después de un tiempo que están ahí las levaduras muertas, las empiezan a desintegrar las paredes celulares y le empiezan a aportar al vino otros compuestos que le dan aromas notas como a masa de pan fermentado, a mantequilla, que son esperados y deseables en las sidras, en las champañas, perdón. Entonces, pues va evolucionando. Si la tiene uno en malas condiciones, quizás se deteriore más pronto, pero
nosotros hemos probado de las sidras que nosotros hicimos del 2014, 2015, y sí están muy diferentes, pero no están echadas a perder. De hecho, están más ricas. Pues sí tienen, aumenta la complejidad porque van bajando un poco los aromas a manzana y aumentan las aromas que les decía de, así como a masa de pan fermentado, como mantequilla. Entonces, se hacen más interesantes. Sí, y además más cuerpo, porque le aporta un poco se queda como aceitosito, por así decirlo, ¿no? Entonces se siente no tan ligero, sino con más cuerpo la sidra. Entonces, de hecho, sí, nuestra sidra, siempre les decimos, no va evolucionando. Si la compraron y la tienen 2 años ahí, cuando se la tomen, les va a saber mucho más rica. Bueno, para mi gusto, ¿verdad? Está mucho más complejo los sabores que cuando la compraron, que a lo mejor está mucho más fresca, no sabe más a manzana, a cítricos o este perfil, pues va evolucionando y va cambiando, pero para bien. Normalmente yo creo que la sidra va para bien, ¿no? Sí, porque realmente nosotros la sacamos pues prácticamente al año que la hacemos, más o menos tardamos un año en el proceso de hacerla y sale al mercado y sigue esta evolución hasta que la consumen, ¿verdad? Pero normalmente para bien. En específico de sus productos de la sidra y del vino, ¿qué recomendaciones hay respecto a cómo tenerlo en casa? Comentaban ahorita pues de que la cocina o de algún en el refri, alguna posición, temperaturas. Sí, en términos de lo mejor es entre más estable puede estar la temperatura, mejor. Quizá no todos tenemos un sótano, ¿verdad? Para tener guardadas las botellas de vino para que estén a 16 grados ahí en el sótano, pero quizás sí buscar si tienen una escalera, en la parte de abajo de la escalera que tiene una alacenita, quizás es mejor una alacena que está oscura y la temperatura no varía tanto en el transcurso del día, que a lo mejor en invierno va a estar más fresca esa alacena y en verano va a estar un poquito más caliente, pero del día a día no va a tener las oscilaciones de temperaturas, que es oscuro, temperatura estable. Estable dependiendo a lo fresco. Entonces, sí, de ser posible, entre más fresco mejor, porque la temperatura también acelera los procesos químicos que siguen ocurriendo dentro de la botella. ¿Los refrigeradores de vino es recomendable para tenerlos? Pues sería lo ideal. Los puede poner uno a 15 grados y ahí las tiene guardadas. La posición. El caso de nuestra sidra, que lleva un tapón por una corcholata, pues la posición no es tan crítica. La ventaja de tenerla de manera vertical es que el sedimento de la levadura que hizo la segunda fermentación se va al fondo y al momento de abrir la botella y servirla, pues el sedimento se queda en la botella y pues, está cristalino en la copa. En el caso de los vinos que tienen corcho, sí es más recomendable que estén horizontales o de cabeza, para que el corcho se mantenga húmedo y el corcho al mantenerse húmedo se mantiene flexible y hace el sello de manera correcta contra la botella. Si tenemos de manera vertical la botella, se puede sacar el corcho, se encoge, permite el paso de aire, que tiene oxígeno y va a deteriorar el vino hasta el punto de estropear. ¿El corcho tiene alguna función dentro de la botella o solamente es tapón? No, sí tiene una función. De hecho, los corchos, depende del tipo de corcho, es la cantidad de oxígeno que dejan pasar. Entonces, siempre... Es poroso. Ajá, entonces siempre el corcho va a estar dejando pasar una cantidad mínima de oxígeno que va a hacer que evolucione el vino. De hecho, todos los vinos que tienen taparrosca ya no evolucionan. Prácticamente como lo sacan al mercado así se quedan. Y todos los vinos que tienen su corcho, si es natural de una sola pieza, se va a oxigenar mucho más que si es un aglomerado. No sé si se ha fijado que hay algunos que prácticamente es una sola pieza y otros que se le ven como que diferentes texturas. Hay unos que es una texturas y luego 2 disquitos de una sola pieza. Entonces hay como muchos estilos y hay algunos de plástico también. Entonces estos, los que son de una sola pieza, permiten más oxígeno que los aglomerados y los que son de plástico, mucho menos oxígeno. Entonces a veces uno dijera, ay, tiene un corcho de plástico, puede ser un vino de baja calidad. Pues realmente no, porque el corcho hace un tapón mucho mejor que el natural de una sola pieza. Sin embargo, bueno, esta evolución puede ser para bien. Si es que está pensado en tomarse en 6 meses, 1 año, le va a ayudar a evolucionar. Pero si el vino ya está listo, pues de hecho es mejor que tenga un corcho de plástico o que tenga taparrosca.
Entonces ahí ya, y si tiene, en el caso, si tiene ficha, también ya están sacando muchos vinos espumosos con ficha. No evoluciona ya, sino que se queda, no hay paso prácticamente. Sí, un poco más estable al no haber oxígeno, que es el que a veces ayuda a acelerar las reacciones bastante dentro de la botella. Y ustedes, ¿qué es lo que esperaría aprender una persona que toma una maestría como la que ustedes adquirieron? Bueno, nuestra maestría prácticamente era para productores de vino, ¿no? Entonces, a diferencia de los que hacen estudios de sommelier, ¿verdad? Ellos prácticamente están enfocados al servicio del vino, regiones del vino, historia del vino. Nosotros en nuestra maestría aprendimos de viticultura, desde cómo establecer un viñedo, cómo hacer todas las labores culturales y tratar la nutrición, y la parte de enología, cómo hacer vino, las diferentes técnicas de hacer vino, hay muchas técnicas, y cómo tratar este vino para obtener lo mejor de la uva que tenemos, ¿no? A veces, pues aunque nosotros hacemos todo lo posible por tener una uva de muy buena calidad en viñedo, pues esta uva a lo mejor no sale como se esperaba, pero de todos modos hay técnicas para poderla vinificar y sacar un producto pues razonable. Sin embargo, los buenos vinos vienen de buena uva, entonces lo que buscamos es tratar de sacarla lo mejor posible en viñedo para poderla transformar y que salga un vino de muy buena calidad. Pero sí, prácticamente era para productores de uva y productores de vino. Ya las personas que pues no desean tener esta parte, ¿no? Sino simplemente el poder recomendar qué vino tomar. De hecho, pues la mayoría de los restaurantes, o muchos restaurantes, tienen sus sommeliers, sobre todo en Europa, cómo maridarlo, cómo guardarlo, cómo servirlo, los diferentes estilos que se va a llevar bien con las comidas que estamos degustando. Entonces, es otra área de conocimiento, ¿no? Para no obviar nada, ¿a qué se refieren con el maridaje? Maridaje es la combinación de la comida con el vino. Entonces nosotros podemos hacer esta combinación de maridaje son como los matrimonios, ¿no? Casamos nuestro vino con nuestra comida, y hay veces que resulta en algo espectacular, que los dos potencian sus sabores, se nos saben más ricos en boca, y hay veces que no se llevan nada bien, ¿no? Y eso pues lo vamos aprendiendo también conforme vamos probando, ¿no? Yo siempre le recomiendo a la gente, pruébalo, si tienes un vino bueno, pues a lo mejor prepárate unas palomitas con sal, hechas en casa. Normalmente las palomitas se llevan muy bien con todos los vinos. Cómete un pedacito de queso. A mí me encanta el chocolate oscuro con vino, entonces pruébalo, vas a ver que te va a encantar. Pero también hemos probado cosas así raras, ¿no? Como frutas, ellos hermanos se llevan muy bien, pero otras frutas no se llevan tan bien, ¿no? Entonces, sí, es interesante. El sabor es raro. Sí, así que, pero pues ahí yo creo que lo interesante es estar como investigando, ¿no? Haciendo algunos experimentos, y también como para nosotros funciona bien, ¿no? ¿Ahí los dos tomaron la maestría al mismo tiempo? Sí. ¿O uno empezó? No, justo. Se pasaban la tarea. Copiaban. Se comía. Así que está preguntando a los profes. Sí, no, yo alguna vez le reclamé, ¿verdad? Al enólogo, porque le decía, oye, mire, hacen una pregunta de química que yo la veo súper obvia, entonces pues les doy una respuesta muy sencilla. Y Víctor, yo le explico, él se pone y les pone toda la explicación, y él le pone mejor calificación que a mí, le digo. La desarrolló mejor. Ajá, sí, le digo, es que para mí, pues eso ni para qué lo explico, es obvio, ahora usted seguramente lo va a entender. Y sí, le iba mejor luego a veces en enología, ¿verdad? En la parte de química. Pero bueno, nos fue bien a los dos, ¿verdad? Y terminamos este curso en España, estuvimos 3 semanas por ahí en bodega, vinificando, ayudándolos desde a cosechar, a vinificar. Y bueno, yo aproveché un poquito para aprender una técnica en laboratorio, donde usamos un equipo que se llama cromatógrafo de gases, y tiene por ahí una salida donde uno puede acercar la nariz, y va al mismo tiempo que el equipo
detecta la molécula, nosotros la podemos detectar en nariz. Entonces, nosotros a veces en el equipo, en el laboratorio, vemos muchas moléculas. Yo he visto alrededor de 70, pero la nariz no todas las detecta. Entonces, la técnica, prácticamente vamos olfateando y vamos diciendo un aroma, por ejemplo, a plátano de intensidad tal, y la vemos la señal en la computadora. Entonces, así hemos aprendido cómo realmente nosotros podemos determinar este tipo de perfiles aromáticos en copa y qué se lleva bien con qué, ¿no? Hay veces que están estas moléculas, un par de moléculas que solitas las detectamos y juntas ya no. Entonces, es más una parte como de nuestro olfato y nuestro cerebro y cómo se están conectando. Y en general, pues bueno, yo estuve ahí una semana aprendiendo la técnica porque me interesaba mucho, ¿no? Siempre me interesa esta parte de los perfiles aromáticos y cómo los aromas que tenemos en la copa los podemos determinar, pero también podemos trabajar con levaduras que me den el perfil que yo quiero y poderlo, que se quede en la copa, ¿no? Que el consumidor lo perciba. Bueno, eso es importante, pues al final de cuentas es el usuario final, por Claro. decirlo así, ¿no? Y aquí dicen que todo esto nació de parte de los viajes, de conocer, pero ¿quién enamoró a quién del proyecto? ¿Quién? Pues, que fuimos juntos, Sí. porque en realidad ninguno de los dos somos agrónomos ni tenemos mucho antecedente de la parte agrícola, de la familia directa. Entonces, Sí, yo soy de Guadalajara y por ahí hay algunos familiares que hacen tequila. Entonces, sí, un poquito yo le decía, yo creo que es un negocio muy bonito, es una cultura muy bonita. Mi familia, más que cerveza, toman tequila, saben cuáles tequilas están ricos, cuáles no. Entonces, es como una cultura también de apreciar lo que se hace en la región, ¿verdad? Y combinarlo con los sabores que tenemos tradicionales, ¿no? Entonces yo le decía, no, pues yo creo que estaría muy interesante, ¿no? Poder hacer eso y poder compartirlo con las personas, porque al final de cuentas yo le digo, realmente nuestro trabajo en cata es súper divertido, porque a veces empiezan así muy seriecitos y luego vamos platicando y con el primer trago ya se empieza a relajar la gente y terminamos muy contentos, ¿verdad? Y contentos de aprender cosas nuevas, pero también de poder apreciar un producto que a veces nos dicen, es que a mí no me gusta el vino, yo vine aquí acompañando a mi pareja, pero no me gusta, y empiezan como a degustar y dicen, ah, caray, pues sí, sabe diferente de ¿no? Yo no sabía que pudieran desarrollar esos aromas. Y muchas de las preguntas son, ¿y qué le pusiste? O sea, ¿cómo le incluiste, por ejemplo, el aroma, no sé, a flores o a regalizo? O sea, ¿cómo se lo pusiste ahí, no? Pues es que no se lo puse, no, simplemente lo va desarrollando la misma uva y pues fermentación. Eso junto con lo que se va anexando del tiempo y pues como que comenta, ¿no? Es todo el medio. Como un niño, a fin de cuentas, ¿cómo salió un buen hijo? Pues fue el medio, ¿no? También influye mucho. los genes Sí, exactamente, la buena uva, los buenos vinos, así como comentan, pero pues con buenas técnicas también, que es lo que se estado desarrollando. Sí. No, pues, yo creo que es un matrimonio muy, muy bonito, que trae un proyecto bastante interesante al sur de Chihuahua. Pues creo que son de los pocos viñedos que hay en el sur de Chihuahua, ¿no? Ahorita. Sí, ahorita más reciente es un proyecto que está también muy interesante en el Valle de Olivos, en una casa vasqueña. Están próximos a un restaurante, está muy, muy interesante, muy padre. En Jiménez. En Jiménez, por ahí hay. Sí, de Mesta, y por ahí de repente salen personas que, oye, tengo una parcelita pequeña y qué voy a poder poner y cuánto necesito. Si hay interés, pero realmente sí a nivel ya más grande, comercial, todavía no somos muchos. ¿Y qué recomendación le darían a alguien que busca seguir este camino? No sé como decían había un dicho que decían que
es que si quería uno hacerse de una pequeña fortuna, lo que tenía que hacer era conseguirse una fortuna grande y comprar un viñedo en Inglaterra. Para que se hiciera chiquita, para que la fortunota se hiciera pequeña. No, pues sí necesita gustarle el trabajo de campo y necesita tener paciencia, porque sí son muchos factores. Sí necesita uno estar muy atento del tipo de suelo que tiene, hacer una buena elección de la variedad de las raíces, del injerto, de la variedad de la planta, y ya más o menos tener una idea de qué va a hacer con la fruta. Porque a veces si otras personas nos preguntan, oye, si yo pongo 10 hectáreas de viñedo y saco 80 toneladas de uva, ¿me las compras? Yo ahorita no puedo, no estoy en condiciones de procesarte, ¿no? Y la mayoría de las bodegas del estado no están en condiciones de decir, oye, yo vengo con 80 toneladas, aquí está. Entonces sí necesita planearse un poco. Igual, pues sí debe ser rentable la parte del viñedo solamente, pero obviamente hay más rentabilidad a la hora de que uno transforma lo bueno en vino. Entonces sí es importante tener bien claro que tanto quiere uno comprometerse. Y ya 15 años en este proyecto, y como matrimonio, ¿cuánto llevo? Este año van a ser, vamos a cumplir 20. 20 años. Bueno, y ahí, ¿qué consejos le dan también a la gente que busca durar en su matrimonio? Ser muy paciente. Platicar de todo lo que pasa. Y yo creo que no hay matrimonio perfecto, ¿no? Realmente las peleas y los desacuerdos y los problemas hay siempre, ¿no? Pero yo creo que con mucha paciencia y mucho amor, pues vamos superándolo, ¿no? Y yo creo que cada vez es más fácil, ¿no? Hay veces que nos entendemos tanto, ¿no? Que nos volteamos a ver y ya sabemos qué está pensando el otro, ¿no? Sí, así que ya sabemos que nos molesta, que no nos hace felices, ¿verdad? Y tratamos de mantenernos pues tranquilos, ¿verdad? A pesar de que tenemos vidas muy ajetreadas, estar tranquilos, platicar mucho y tratar así como si estamos muy enojados, muy cansados, no buscar, ¿verdad? Porque siempre cuando estamos cansados es más fácil estamos más irritables, ¿no? Detonar las peleas, pero pues es un día a día, yo creo, como las plantas, no hay que estar como nutriéndolas, regándolas y pues sí, ahí vamos. Encontrar algo que nos guste hacer los dos y tratar de hacerlo. Pues ahí encontraron el vino. Vino, y de repente también nos gusta ir un par de ellos, nos una moto. Hace mucho que no salimos, pero salimos a pasear un poquito y ya sé. Nos tendremos que ir a desayunar. Son de las cosas que compartimos. Eso es lo mejor, yo creo, que ir compartiendo los hobbies, alguna pasión, porque al final de cuentas, muchas ocasiones los trabajos, por ejemplo, físico, química, y pues a lo mejor hay cosas en común, pero pues los proyectos también como que los vaya uniendo más, ¿no? Va a haber puntos a lo mejor que digan, no, pues yo busco esta uva o este sabor o esta cosa, pero pues también llegar a un punto medio, a un acuerdo. Sí, de hecho, yo creo que esa es de las fuentes más, luego tenemos más polémica, ¿no? Es que deberíamos de hacerlo así. Pues tienes que tomar en cuenta que conviene más así por esto y por esto. Y tratamos de, bueno, uno se de una cosa y otro se de otra. Pero al final de cuentas lo que estamos, tenemos bien claro es que si necesitamos hacer un producto de otra calidad, en el caso del vino, está de flor que sea algo bueno, que le guste a la gente. Es el mismo objetivo, pero a veces dicen que queremos rodear por un lado por otro y es donde llegan a un punto de acuerdo, ¿no? Pues, excelente, es la primera vez que tenemos a dos invitados, ¿sí? Y me da gusto que sea un matrimonio, me encanta que tengan un proyecto en común. Yo creo que pues parte de nuestro proyecto de eso se trata, ¿no? Que es multiplicando voluntades. ¿Qué entiende cada uno? A ver, por multiplicando voluntades, a ver, ¿quién empieza primero las damas? Sí, de hecho, yo creo que cada quien en su ámbito puede hacer que otra persona esté mejor. Y entonces ya son dos personas que están mucho mejor, ¿verdad? En cuestiones desde económicas, a lo mejor emocionales,
de conocimiento, ¿verdad? De hecho, platicaba yo el fin de semana con un cliente y le decía, mira, a diferencia de cuando uno tiene para intercambiar un objeto, tú me das dinero, yo te doy el objeto y se acaba ahí el intercambio. Si yo te doy conocimiento, tú ese conocimiento lo das a alguien más y entonces se va multiplicando. Y así pasa también con otras cosas, ¿no? Con hacer el bien a los demás o ayudarles, apoyarlos en diferentes aspectos, no nomás económicos, sino también a veces hasta emocionales. Y a lo mejor esa persona también a su vez ayuda a alguien más y entonces vamos haciendo una comunidad mucho más feliz. Se va multiplicando la buena obra, lo que yo veo, la persona se me regresa. Cuando yo ayudo a alguien, no nomás esa persona el que recibe la ayuda no es el único que se beneficia, también es que ayuda. El que está ayudando, esa parte es increíble, cómo llegamos a ser retribuidos en la vida. A veces cuando ayudamos sin buscar un interés como tal. Excelente parte, precisamente somos de la idea de que la vida es una cadena de favores y a veces tenemos que impulsar a alguien, ser una comunidad más armoniosa, más cordial. No lo vemos, pero a veces hasta dar los buenos días. Una gente con depresión, a veces le damos los buenos días y a lo mejor evitamos un suicidio, ¿no? El hecho de que todos, pues parte de lo que es el logo es de curanderos precisamente, es que todos podemos ser un curandero, todos podemos ayudar a alguien, no necesitamos un estudio como médicos, como psicólogos, sino todos podemos ser una buena persona que haga buenas obras y eso se va a ver retribuido en la sociedad, donde empecemos a tener una sociedad nuevamente armoniosa. Antes en las ciudades pequeñas pasaban, nos conocíamos todos, todo el mundo se saludaba. Ahorita empieza a crecer la gente, los problemas, pero yo creo que sí podemos regresar a unas comunidades grandes, pero con tradiciones que lleguen a ser comunidades armoniosas. Sí. Sobre eso sí, nos preocupamos por ser así, por respetar nuestros espacios. Sí, se batalla mucho a veces con todos los espacios, ¿no? Pues yo estoy muy agradecido porque hayan venido, pues a todos que lleguen a suscribirse, que si piensan en poner una vinícola, alguna bodega, pues que no se detengan al primer fracaso. Al final de cuentas, escucharon esto, pues es de constancia, de paciencia, de amor. Hay que hacer las cosas con amor y con pasión. Yo creo que eso es bien importante. Aquí pues empezó un matrimonio, no lo separó el proyecto, al contrario, los veo unidos. Cuando están en las cartas, me da gusto verlos también cuando están mostrando sus productos, porque al final de cuentas se ve un matrimonio sólido que está llevando un producto agradable al paladar a las mesas de los hogares. Sí, pues agradecerles eso. Ahorita pues vamos a ponerle su distintivo como invitados, que es nuestro logo. Es el corazón de curanderos, ¿sí? Ustedes pues son curanderos a partir de hoy, siempre lo han sido, creo, porque pues buscan ayudar también a la gente y pues se generan cosas bonitas a partir de eso. Yo creo que parte de estar invitados aquí no solamente es porque sea gente productiva, gente trabajadora, sino porque también tienen un corazón enorme. Sí, muchísimas gracias. Pónganse de pie para ponerles el corazón. Dicen los doctores que va del lado izquierdo. Vamos a voltear para la foto, nada más. Sí.